Buenas tardes, profesor. Eh, el tema es remediación de suelos contaminados por metales por procesos mineros. Este es nuestro índice, problemática, estado de arte, alternativa de solución, y el índice de figuras y de tablas. Bueno, en la problemática, en los 70 se advirtió que el crecimiento poblacional, industrialización, contaminación, producción de alimentos y explotación de recursos llevarían la Tierra al límite. Para 2020, estas predicciones se acercan a la realidad. El análisis de estos 5 factores críticos en el modelo mundial mostró, y acá tenemos las pruebas y el efecto de, de realizar pruebas en un modelo mundial. Eh, Luego también se observa en la tabla que la minería presenta dos problemas principales: contaminación y agotamiento de recursos no renovables. Aunque económicamente beneficiosa, si el Estado prioriza solo la producción, descuida la protección ambiental y pone en riesgo la naturaleza. La actividad minera, como ya sabemos, genera una preocupación ambiental importante debido a la liberación de metales pesados como el plomo, aluminio, cadmio, arsénico, cobre, manganeso y níquel. Acá vemos una tabla de la concentración de plomo en sangre humana en países de Norte y Suramérica. Nuestra cita también de África, en Europa, en Asia. El promedio ponderado de plomo en sangre a nivel global, basado en 162 estudios con 127.134 participantes, fue de 3,46. Acá está una figura mostrando los metales y sus porcentajes de contaminación en pozos. Nuestra cita. Información también en Perú sobre la contaminación en minería. Por ejemplo, en Puno, los suelos cercanos a minas de cobre tienen niveles de plomo superiores a 200 miligramos por kilogramo. Esto excediendo, obviamente, los límites de seguridad ambiental. Por ejemplo, también en Bolivia, otra tabla de los metales pesados. Además, en Ghana y Sudáfrica, la minería de oro ha causado contaminación por cianuro. Tablas representando los países productores mineros y generadores de relaves en el 2020 y 2023. Chile, Corva, India. Luego nos centramos de nuevo en Perú con las concentraciones de metales pesados en relaves de diferentes tipos de minerales. Y bueno, por último tenemos acá en esta parte las consecuencias de la grave exposición a estos metales. Por ejemplo, la exposición a altos niveles de manganeso puede causar alteraciones al comportamiento y movimientos lentos y sin coordinación, pudiendo llevar a una condición conocida como manganía. Se sigue con el estado de arte. Bueno, comenzando con el estado de arte es una parte fundamental que permite eh, buscar las investigaciones más recientes para solucionar o remediar los problemas por suelos contaminados por metales pesados, este problema derivado de los procesos mineros. Y bueno, ahora en esta página, como ustedes pueden ver en la figura 3, se ilustra el sistema ISP-AES, una tecnología de punta para la detención precisa y cuantificación de elementos en muestra de suelos. Y en la figura 4, como se puede observar aquí, el sistema LIX es otra herramienta poderosa que nos permite analizar la composición elemental directamente in situ. Ambas tecnologías son fundamentales para entender la magnitud de la contaminación y, crucialmente, para evaluar la efectividad de cualquier tratamiento de remediación que apliquemos, ¿no? Ahora, avanzando en nuestra revisión del estado de arte, en esta parte de aquí estamos comparando los distintos métodos utilizados para limpiar y restaurar los suelos que han sido impactados por contaminación. Podemos ver que se abordan enfoques tanto biológicos, que involucran el uso de microorganismos o plantas especializadas, como químicos, que pueden implicar procesos de estabilización para inmovilizar los metales, o técnicas de extracción también. Cada método posee principios de funcionamiento y un rango de aplicabilidad específico, cruciales para mitigar la presencia de los metales pesados. Aquí en la figura 4 se observa la Gran Bermuda para revitalizar suelos. Esta imagen de aquí es básicamente, nos muestra cómo ciertas plantas, en este caso de la imagen la Gran Bermuda, puede convertirse en una aliada vital en la limpieza de terrenos contaminados. Esta planta tiene la capacidad de absorber o estabilizar los metales directamente desde el suelo, ofreciendo una vía natural y prometedora para restaurar la calidad del suelo. Entonces, esta técnica fue aplicada en China. Y bueno, profundizando en la fitorremediación, aquí podemos ver los detalles de mecanismos internos y se explica cómo diversas especies vegetales, mediante procesos específicos como la fitoextracción, en donde las plantas absorben activamente los contaminantes en sus tejidos, o la fistoestabilización, donde inmovilizan los metales de la rizosfera, interactúan con los metales pesados presentes en el suelo. Además, se analizan los factores eh, con críticos que influyen directamente en el éxito de este proceso, tales como el tipo y la concentración de metal, las características fisioquímicas del suelo y las condiciones climáticas, ¿no? Aquí en un cuadro tenemos las especies, el metal que se quiere acumular, y esta es la concentración acumulada que puede tener cada planta, bueno, cada especie vegetal. Ahora, la optimización de la fitorremediación es un aspecto fundamental. En esta figura de acá podemos observar que se nos ilustra la influencia de factores fisioquímicos adictivos,
Y por un lado tenemos el pH, el ECTA y el BioChar activado. Y este es el cambio de absorción y las condiciones experimentales según el metal. Y bueno, finalmente, aquí consolidamos los conocimientos adquiridos sobre las técnicas de remediación que hemos revisado, poniendo un énfasis especial en la fitorremediación. Aquí se exploran las aplicaciones prácticas de la metodología en diversos escenarios del mundo a través del análisis de casos de estudios exitosos. Eh, y bueno, en cuanto a la fitorremediación, tenemos que la planta más efectiva para remover el plomo y cadmio es el Alopeculus magellanicus var, ya que acumula gran cantidad de metales como plomo y cadmio en sus tallos y raíces. Por lo tanto, es una planta más estabilizada y eficiente en los suelos contaminados. Y aquí en la tabla 3 tenemos, digo, en la figura 6, tenemos plantas capaces de reducir la concentración de plomo en el suelo. Y este es un listado, y aquí están su familia y tipos de plantas y también el listado de la planta, ¿no? Y bueno, le doy pase a mi compañera. Para concluir el estado de arte, sabemos que una de las ventajas de la citorremediación es el bajo costo para poder disminuir los metales pesados del suelo generados por la minería, ya que existe una presencia de químicos poco personal para la fermentación y la creación de una mezcla. Este método es muy respetuoso con el medio ambiente, ya que las plantas actúan como bioreactores y sus raíces tienen la capacidad de absorber los contaminantes. Bien, en el siguiente tema se presentarán datos experimentales sobre la capacidad de retención de metales pesados y suelos mineros mediante diferentes especies de estabilizadores. Como vemos, en la tabla se muestran cómo hay un éxito de la estabilización dependiendo en gran medida del tipo de suelo, el pH y la interacción con microorganismos del suelo como hongos micorrízicos, ya que al adicionar el biochar o cal agrícola, podemos ver que hay una mejora en la capacidad de sus raíces para poder obtener metales y también estabilizar su pH, facilitando el establecimiento de modificaciones. Bien. En la segunda tabla vemos que hay un resumen de resultados de campo en los que se aplicarán viviendas orgánicas combinadas con fitoestabilización en los suelos contaminados, y estos datos muestran una reducción sustancial en la movilidad de los metales pesados y confirma que hay una sinergia entre viviendas y especies tolerantes. Entonces, actualmente, el cambio climático se dice como un factor importante que influye en la eficiencia de la fitorremediación, presentando desafíos como el aumento de temperaturas y la variación de las precipitaciones, pero también ofreciendo la oportunidad de poder optimizar la ecología de las plantas contaminantes y la movilidad de estos metales pesados. También tenemos que investigaciones recientes sugieren que, si bien el estrés hídrico puede influir en la translocación de metales interamosculadoras, como la ciclofuncia y teris data, esto impulsa con la búsqueda de estrategias pueda mantener la eficiencia. Y continuando con la exposición, voy a hacer la parte de alternativas de solución. Bueno, en esta parte, nuestra actividad de solución es la fitoextracción con especies endémicas para la remediación de los suelos contaminados. Para empezar, dentro de la fitorremediación hay ciertos niveles en los cuales nosotros nos vamos a enfocar en la fitoextracción, la cual es una técnica que consiste en el uso de plantas para absorber los metales pesados del suelo, los cuales sirven para transportarlos a través de su sistema vascular y acumularlos en sus hojas, en sus tallos y algunas veces en sus raíces. Esta técnica permite, luego de cosechar su biomasa contaminada, retirar los metales de su ecosistema. Bueno, en el Perú se puede utilizar especies vegetales de regiones altoandinas, ya que han evolucionado para sus condiciones naturales con metales en el suelo, desarrollando mecanismos como la absorción radicular especializada, transportando vascularmente y eficientemente su interacumulación de metales. Bueno, dentro de ello podemos encontrar el Lupinus, Fortesmisalva y Antriplex, los cuales son especiales útiles, los cuales producen compuestos como fitoquelatinas y metaloneinas que facilitan el secuestro de los metales como el zinc, cadmio, plomo y unos más. El proceso de fitoextracción incluye varias etapas. Primero, caracterización de suelo, aclimatación de especies, establecimiento del campo y cosecha periódica de la biomasa. ¿Ok? Durante el proceso, los metales disueltos en esta solución del suelo pueden ser absorbidos por las raíces, trasladándose por el xilema hacia las hojas, para lo cual lo podemos visualizar en el siguiente gráfico. Esta es una representación gráfica de cómo se eliminarían los miometales. Em, bueno, un estudio reciente en el altiplano peruano evaluó 5 especies saltandinas, incluyendo Fuertesmisalva echinata, Lupilus balearinus, los cuales se encontró que estas especies alcanzaron factores de bioconcentración superiores al 1.0, lo cual confirma su capacidad efectiva para fitoextraer los metales sin necesidad de modificarse genéticamente. Por ejemplo, la Fuertesimalva concentró plomo y zinc en sus raíces, mientras que el Lupilus mostró una alta translación de cadmio en sus hojas. Y finalmente, para combinar estas plantas con el biochar, que es el desecho biológico de las plantas ya contaminadas, se logró reducir hasta en un 60% el nivel de plomo en el suelo, tras 2 ciclos de cultivo. Esto puede convenir a la fitoextracción con especies nativas en una estrategia viable, económica y ambientalmente amigable para mitigar la contaminación minera, especialmente los relaves mineros. Gracias.